Buenas tardes, mi nombre es Gloria Guevara. Reciban un saludo desde Londres. Yo soy presidente y CEO del WTTC, o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Bienvenidos, bienvenidas al Forbes Conecta de Turismo. Un gusto poder compartir esta oportunidad y platicarles un poco de lo que ocurre a nivel global, cuáles son los retos que estamos viviendo en turismo en el mundo y sobre todo cómo nos vamos a recuperar de la situación que estamos viviendo sin precedentes. Primero déjenme platicarles quién es WTTC, o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Nosotros representamos el sector privado a nivel mundial. Más de 200 presidentes o CEOs de las empresas más importantes de viajes y turismo son nuestros members. 30% de ellos se encuentran en América, 30% en Europa, 30% en Asia y 10% en el resto del mundo, por lo cual representamos todas las industrias, aerolíneas, aeropuertos, hoteles, compañías de viajes, globalizadores, absolutamente todos los integrantes del ecosistema de viajes y turismo y empresas que hacen negocios también con viajes y turismo. Actualmente nuestro chairman a nivel mundial es Chris Nassetta, él es CEO del grupo Hilton, una empresa muy grande como saben, y tenemos vice-chairs para diferentes regiones. En el caso de Latinoamérica, Alex Tosaya, del grupo Apple, y para Norteamérica, Arnold Donald, por ejemplo, de la corporación Carnival. Y tenemos representantes por todo el mundo. WTTC fue creado para hablar con una misma voz, para poder representar el sector con gobiernos y sobre todo entender el impacto de viajes y turismo. Por eso es que desde hace 30 años que este organismo fue fundado, venimos midiendo el impacto económico de viajes y turismo en 185 naciones en todo el mundo. En los últimos 30 años, el WTTC ha medido el impacto económico de 185 naciones y la contribución de viajes y turismo. Expertos aquí en Londres, Oxford Economics, nos ayudan en estas mediciones, que es muy importante para entender nuestra contribución y sobre todo el sector, cuántos empleos genera. Por eso es que el año pasado pudimos identificar y hemos sabido en los últimos años que el 10% del PIB mundial es la contribución de viajes y turismo, 10%. Es muy importante mencionar que 330 millones de empleos en el planeta, o 1 de cada 10 dependen de nuestro sector. Y en los últimos 9 años, el crecimiento del PIB turístico ha sido por arriba del crecimiento de la economía. El año pasado no fue la excepción, crecimos un 40% más, esto es un 3.5 comparado contra un 2.5. Lo más relevante es que cuando vemos todos los empleos que se generaron en los últimos 5 años, en todos los sectores y en todas las industrias del mundo, vemos que 1 de cada 4 fueron en nuestro sector. 1 de cada 4, lo cual es algo muy importante porque este sector genera muchos empleos en el planeta y beneficia a muchas naciones. Ahora bien, estamos viviendo un momento sin precedente. En el WTTC empezamos estimando el impacto con 50 millones de empleos originalmente. Habíamos estimado que 50 millones de empleos iban a ser los afectados. Después vimos 75, 100. La última cifra, desafortunadamente, al día de hoy, son 121 millones de empleos afectados a nivel mundial. Y si no hacemos las cosas correctamente, ese número puede crecer hasta 197, por lo cual es muy relevante que trabajemos en conjunto. Nosotros venimos no solamente midiendo el impacto económico de las diferentes crisis, pero también hacemos reportes y tratamos de entender un poco el pasado. ¿Qué es este pasado? Por ejemplo, el año 2019, en noviembre, lanzamos un reporte que vimos las últimas 90 crisis que ocurrieron en casi los últimos 20 años, qué impacto tuvieron en turismo, en la llegada de viajeros, en los gastos. Dividimos esas crisis en 4 grupos. Desastres naturales, que desafortunadamente todos afectan turismo. Vimos, por ejemplo, todo el tema de inestabilidad política, que tiene un gran impacto en nuestro sector. Brotes como el que estamos viviendo ahora, o temas de seguridad y de terrorismo. En ese momento, cuando comunicamos el reporte, comunicamos también que la madre de todas las crisis era la inestabilidad política. Era la que más afectaba a nuestro sector y la que más tardábamos en recuperarnos.
Y desafortunadamente la segunda más fuerte son los brotes, como el que estamos viviendo. Por lo cual es fundamental que aprendamos del pasado para definir este camino de recuperación, para entender exactamente qué es lo que se necesita hacer para salir adelante. Evaluamos muchísimas crisis y hay 3 lecciones que me gustaría compartir con ustedes, sobre todo lecciones que hemos aprendido y que son muy relevantes para echarlas en conciencia y sobre todo salir adelante. Primero es los ataques terroristas, recordaremos, del 9/11 en Nueva York. Fue un evento sin precedente que causó mucho miedo, que generó gran consternación y que tuvo un efecto desafortunadamente muy fuerte en nuestro sector, no solamente por las víctimas, pero porque se paralizó los viajes y turismo. Ahora bien, la lección aprendida ahí fue que desafortunadamente no trabajamos en coordinación, no trabajamos en equipo y por una de las razones fue que cada país implementó protocolos de seguridad y de screening, que se le llama en los aeropuertos, de revisión en los aeropuertos, completamente de forma aislada e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasajeros, la gente que viaja en los diferentes países, tiene diferentes experiencias en cada país. Eso, lejos de ayudar, generó mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Y porque no pudimos recuperar esta confianza del viajero, porque tuvimos una gran desconfianza, fue una de las razones que tardamos mucho en recuperarnos. En promedio fueron 4 años, 4 años y medio. Unos países más, otros menos, pero fue una recuperación, como se le llama, de U, que hubo una caída fuerte y tardamos mucho en recuperarnos. Eso fue muy triste, pero fue por la falta de protocolos estándares, la falta de esta coordinación pública-privada y entre gobiernos. Segunda experiencia, la crisis financiera del 2008. La crisis financiera fue algo sin precedente, mucho más fuerte el impacto que la del 9/11. Sin embargo, nos recuperamos relativamente rápido. Fue una curva, como le llaman, tipo V. ¿Por qué fue tan rápido? Porque hay que recordar que en aquella época se creó la plataforma del G20 y hubo una coordinación pública-privada sin precedentes. Sabíamos exactamente lo que se necesitaba hacer y un liderazgo muy importante, lo cual nos permitió salir adelante de la crisis en promedio en 18 meses en turismo. Algunos países más, otros menos, pero eso fue algo muy, muy importante. En el caso de México, si recordarán, cuando tuvimos esa crisis, fue sumada todavía a los efectos del H1N1 que sufrimos en el 2009 y todo el tema de inseguridad que empezaba, o que ya más bien tenía tiempo en nuestro país, pero que empezó a afectarnos un poco en la imagen, en el exterior, y que le llamamos a todo eso la tormenta perfecta. Sin embargo, como dije, nos recuperamos en tiempo récord. Y eso a nivel mundial, no solamente en México. En México también la recuperación fue muy rápida por ese trabajo coordinado, público-privado, el gobierno con el sector privado y entre países. Ahora bien, la tercera lección sobre estas crisis es que cuando tuvimos los brotes, por ejemplo, de SARS, MERS o Ebola, enfermedades muy letales, no necesitamos una vacuna para poder volver a viajar. ¿Por qué no necesitamos una vacuna? Porque pudimos aislar a los enfermos, pudimos detectar a través de los síntomas quién estaba enfermo, aislarlos y seguimos viajando sin necesidad de vacuna. Ahora, COVID es diferente. 80% es asintomático. Sí nos está costando muchísimo trabajo identificar a los enfermos, pero por eso es fundamental todo el tema de pruebas y contact tracing. Hay que hacer pruebas y pruebas para poder aislar a los que están asintomáticos, sobre todo, y que no estén contagiando a todos los demás. Es fundamental todo el tema del rastreo para saber dónde estuviste en los últimos 14 días, por si sales positivo en estas pruebas, puedan detectar a quién pudiste o en un momento contagiar. Eso es fundamental para poder viajar. No podemos esperar a que exista una vacuna para recuperar la economía y poder viajar. Se puede cuidar la salud y al mismo tiempo recuperar la economía. Eso nos dice la experiencia. Entonces, de acuerdo a estos casos que nosotros hemos estudiado desde el Consejo aquí en Londres y con la participación de empresas líderes en todo el mundo, como mencionaba, desde el WTTC definimos 4 principios para la recuperación. 4 cosas que son fundamentales para recuperarnos de esta situación que estamos todos viviendo. Primero es el esfuerzo coordinado. Llevar a cabo una estrategia donde incluyamos al sector público, al sector privado, y cuando sea el momento correcto de reabrir fronteras,
hacerlo de forma coordinada. De nada sirve que tú abras un país, abra una frontera si el vecino no lo sabe, si el sector privado no lo sabe. Eliminar las cuarentenas, por ejemplo, que algunos países han impuesto, de que si viajas a ese país 14 días estás en cuarentena, pues eso quiere decir que no eres bienvenido para viajar porque tienes que encerrarte 14 días. Entonces hay ciertas medidas que hemos pedido, pero esta coordinación es fundamental. Tristemente no la estamos viendo hoy. Aquí en Europa, por ejemplo, todavía falta mucho para tener la coordinación entre los países y no vemos lo mismo que vimos en el 2008. Y es un esfuerzo que estamos haciendo desde el WTTC para de alguna forma poder reunir a todos esos líderes, porque hablamos con todos ellos todo el tiempo, para que nos ayuden a salir adelante. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto es, en la experiencia de viajes, vamos a incluir el componente de pruebas. No se sorprendan que antes de que exista una vacuna, para los viajes, sobre todo entre continentes, nos pidan hacer una prueba antes de salir. Hoy se está haciendo. Si vuelan a Grecia, la prueba se hace en la llegada. Si vuelan a Dubái, les van a hacer una prueba en la llegada. Y se hace una prueba en la llegada y se te pide que bajes una aplicación de contact tracing por si más adelante sales positivo. Es parte de lo que se requiere para aislar a los enfermos. Lo ideal es que se hagan las pruebas en la salida. De esa forma, todos los que se suben al avión ya sabemos que no tienen COVID o COVID-free, como se le llama. Entonces, tiene que haber una fase antes de la vacuna y una fase después de la vacuna. Antes de la vacuna tenemos que incluir el componente de pruebas y de un rastreo y contactos a través de tecnología y aplicaciones. Ya que se tenga la vacuna, pues solamente necesitaremos un símbolo digital o una estampa digital donde se incluya nuestra reservación y se diga que ya fuimos vacunados. Tercer punto es el tema de los protocolos. La experiencia del 911 es muy importante. Tenemos que tener una experiencia global. Como viajero, cuando salgas, tú esperas la misma experiencia. No esperas subirte a un avión y que en el avión te pidan una máscara y en el segundo vuelo no te la pidan porque eso te crea incertidumbre, como nos lo creó en el 911 el paso por los aeropuertos, que después de esas revisiones, que en algunos lados te quitan los zapatos, en otros no, en uno el teléfono, en otros no, por ejemplo, generaba todavía mayor preocupación. Fundamental que sea la misma experiencia y por eso es que desde el Consejo los integrantes, nuestros members, decidieron crear estos protocolos. Nuestros hoteleros, nuestros hoteles ofrecieron cuartos a los doctores y enfermeras en medio del peor momento de la situación de COVID, por ejemplo, en Nueva York, en Madrid o en Italia. Ese conocimiento que adquirimos en mantener esas instalaciones libres de COVID y al mismo tiempo implementar estos protocolos para doctores y enfermeras es el conocimiento que se incluyó en los protocolos que definimos para los turistas. Entonces, hemos definido nuevos protocolos para hoteles, por ejemplo, para parques, para congresos y convenciones. Hay para las diferentes industrias. Y todos estos protocolos se identifican con una estampa que nosotros le llamamos Safe Travels, para que sobre todo los viajeros internacionales tengan claro que en esas instalaciones tenemos protocolos del nivel del sector privado global. Originalmente, cuando nuestros members diseñaron la estampa, la idea es que fuera para el sector privado. Empresas como Expedia, TripAdvisor, Trip.com, todos son members de WTTC y a través de esta estampa iban a identificar quién ya había implementado esos protocolos. Pero a petición de destinos y gobiernos nos pidieron poder usar la estampa y nos dimos a la tarea, porque el objetivo es recobrar la confianza del viajero y ofrecer la misma experiencia, de revisar esos protocolos, asegurarnos de que los protocolos de esos gobiernos estaban homologados y entonces sí, les otorgamos la estampa como un reconocimiento que están haciendo el trabajo y han implementado los protocolos al mismo nivel que el sector privado global. De los primeros destinos en México fue Quintana Roo, iba muy avanzado, Cancún y todo el estado, le otorgamos la estampa. En el mundo hemos otorgado más de 55 destinos y tenemos 85 hoy en día en revisión. Destinos como Yucatán, Baja California Sur, Jalisco, por mencionar algunos, ya han obtenido la estampa. Son varios los estados en México y son muchos los países que han utilizado y están promoviendo esta estampa, pero sobre todo promoviendo la implementación de los protocolos a nivel del sector privado. Estos están alineados con los estándares de la Organización Mundial de Salud, con el Centro de Disease en Estados Unidos y obviamente avalados por la Organización Mundial de Turismo y sobre todo por el G20, que hoy está presidido
por Arabia Saudita. La idea es trabajar en conjunto para beneficio del viajero. Entonces, estos protocolos son muy relevantes. Cuarto punto de los que mencionaba para la recuperación es continuar con el apoyo de gobiernos. Desafortunada o afortunadamente, pues todos los países pueden apoyar a diferentes medidas. Hay países como aquí, por ejemplo, en Gran Bretaña, que el gobierno anunció reducir el IVA del 20 al 5% en todo el tema de hospitalidad. En Alemania se ofrecen, por ejemplo, préstamos sin intereses. En otros lugares se ofrecen apoyos para los trabajadores hasta el 80% de la nómina. Hay un sinnúmero de beneficios porque nosotros interactuamos con 150 gobiernos todas las semanas y todos los meses en todo el mundo. Tenemos una cantidad de registros de lo que están haciendo hoy para apoyar el sector y aquí es donde les pedimos que continúen como cuarto punto apoyando el sector durante la recuperación. ¿Por qué? Porque esto no es un switch que se va a bajar y se va a prender y el día siguiente ya están de regreso los aviones llenos y los hoteles, no. Va a llevar un tiempo la recuperación. Primero va a ser nacional, luego regional y luego internacional. Es muy importante hacerlo así y es muy importante tener el apoyo de los gobiernos en este proceso. Vemos la luz al final del túnel. Hoy en día China se ha recuperado en un 80%. Estamos viendo una recuperación en algunos países aquí en Europa. A nivel nacional y regional, vuelos de alemanes hacia España, Portugal, por ejemplo, de aquí de Gran Bretaña, diferentes otros países en Europa, eso se llama regional y esperemos muy pronto empezar a ver más viajes a nivel internacional a pesar de que no está la vacuna lista. Aunque las noticias son alentadoras, Oxford parece aquí en Gran Bretaña que es el que va más avanzado y tendrá una vacuna aparentemente lista para septiembre. Finalmente, a pesar de lo que estamos viviendo, creemos que todos podemos contribuir y es muy importante que todos seamos parte de la solución. Hay mucha evidencia, sobre todo la Escuela de Salud Pública de Harvard nos ha compartido que el 92% del riesgo se puede reducir si todos usamos máscara. Originalmente se había dicho que el cubrebocas no era suficiente para evitar que te contagiaran, pero la realidad es que con el 80% asintomático es fundamental, porque no sabemos quién está enfermo y quién no está enfermo. Entonces, si todos usamos la máscara, se reducen los contagios en un 92%. Hoy también publicó el CDC, o en estos días publicó el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, que si todos usamos la máscara o todos usan la máscara en Estados Unidos, en un mes o dos, y Forbes lo publicó también, lo sacó en un artículo muy interesante, vamos a poder retener el contagio del virus, lo cual es fundamental. Hay una caída impresionante a nivel global en los contagios, hay una caída impresionante a nivel mundial, gracias a Dios, en los afectados, en los fallecidos, que desafortunadamente ha sido un número muy importante, pero nosotros creemos desde el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que si hacemos las cosas correctas y trabajamos en conjunto, esto no es ¿cómo se llama en inglés? Un juego que suma cero. Así se traduce. Podemos tener salud, cuidar de nuestros seres queridos y al mismo tiempo tener la economía y los viajes. Podemos hacerlo todo porque lo hemos hecho en el pasado. Lo fundamental es hacerlo correctamente y hacerlo en equipo. Si no trabajamos todos de la mano y cada quien pone de su parte, va a ser mucho más complicada y más dolorosa la recuperación y sobre todo poder traer esos millones de empleos que yo mencionaba en un principio, 121, que pueden ser hasta 197 millones si no hacemos las cosas correctas. La idea es traer de regreso sus 121 millones de empleos y sobre todo darles esperanza a todas las familias que han sido afectadas. Muchísimas gracias por lo que toca. Cuenten con el WTTC. Ojalá que esto ha sido interesante y espero que continúen avanzando en México en el camino correcto, sobre todo en la recuperación de turismo y de la mano del sector público y el privado para salir más rápido, de una forma más pronta de esta crisis y sobre todo de una forma más efectiva. Muchas gracias.